Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de la serie Rails para desarrolladores experimentados, en donde cada semana voy a platicar de alguna funcionalidad importante de Rails y que en muchas ocasiones las pasamos por alto o no las utilizamos eh, de manera efectiva. En esta ocasión quiero platicarles sobre el login. El login es algo que las aplicaciones proveen y es algo de gran valor para nosotros, ya que nos ofrece información sobre el uso de la misma, estadísticas, métricas e información adicional en caso de que se presente algún problema. Aún con lo importante que es el login dentro de una aplicación, normalmente es algo que no tenemos en mente cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones. Nos acordamos de que está ahí y de que es importante, por ejemplo, cuando se presenta algún problema en producción y nos damos cuenta que desafortunadamente no tenemos toda la información suficiente para poder identificar un problema. En Rails, en el framework como tal, desde que nosotros creamos nuestra aplicación y desde que la iniciamos, automáticamente Rails crea una instancia de Active Support Logger y esta instancia está disponible a través de Rails.logger para nuestro uso. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando iniciamos nuestro servidor, voy a recargar aquí mi pantalla, y vemos aquí en esta pantalla cómo la información del servidor web, en este caso de nuestra aplicación Rails, está mandando hacia el log, está mandando información, ¿no? Eh, en Rails existen 5 niveles de login. Existe debug, que es el nivel más bajo, que es el nivel cero. Info. Bueno, primeramente debug es toda la información, es el nivel donde nos da la mayor cantidad de información posible acerca del sistema. Info es donde ya no nos da debug, pero nos da otra vez información que es importante o que puede ser relevante. Warn es cuando, por ejemplo, alguna gema o alguna librería o el mismo Rails nos manda avisos de que ya cambió una configuración o que algo ha sido deprecado. Es normalmente lo que recibimos a través de Warn. Y obviamente errores cuando sucede algún error dentro de la ejecución de nuestro programa y fatal es cuando algo realmente muy malo sucedió. Entonces, normalmente si nosotros activamos debug, nos da información de debug y todo lo demás hacia arriba. Si activamos info, nos da a partir de info y hacia arriba, pero ya no nos da debug. Si activamos warn, nos da warn hacia arriba, pero ya no nos da debug info y así. Eh, Obviamente debug es el más verboso, por ponerlo de alguna manera, y fatal es el menos. Por omisión, cuando nosotros iniciamos una aplicación de Rails, no importa el ambiente, ya sea producción, development o cualquier otro, siempre nuestras aplicaciones inician en modo debug, que es el más verboso. En los casos que tenemos aquí, por ejemplo, esto sería un ejemplo de debug. Como vemos, por ejemplo, yo hice una solicitud, nos dice cuál fue el verbo HTTP, nos dice quién es el recurso, nos da información sobre el controlador y la acción que respondió a nuestra solicitud, nos dice cuál es el formato en el que se respondió, la fecha, la hora, si estuviéramos conectados a una dirección de IP específica, aquí vendría. Nos dice, por ejemplo, que utilizó este layout, perdón, es esta vista con este layout, nos dice que utilizó estas otras vistas para poder desplegar la información en este caso que solicitamos, pero de igual manera podemos ver por aquí que nos da información adicional sobre este query que se ejecutó contra la base de datos. Y nos dice el número de línea, y normalmente las aplicaciones de Rails siempre nos habían dicho información de como cuánto tiempo duró el proceso en alguno de los diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice 74 milisegundos, aquí un milisegundo y en total fueron 234 milisegundos. Esta es la respuesta, ok. Y en el caso de los queries también nos decía la información de cuánto tiempo se había tardado dentro de la base de datos. Eh, en la nueva versión de Rails, información que nos da adicional es esto, allocations. Allocations significa cuántos objetos se tuvieron que crear en memoria para poder responder a esta solicitud.
por ejemplo, cuántas cadenas de texto, enteros, objetos a partir de una clase en particular se tuvieron que crear para poder responder a la solicitud. Y esto es importante porque eso nos permite a nosotros encontrar oportunidades de mejora en cuanto al consumo de memoria y obviamente si reducimos el consumo de memoria o la creación de objetos, impactamos de manera directa también al tiempo de ejecución. Bueno, esto es en el caso de un get, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago un post? Vamos a ir a nuestra aplicación. Me voy a decir un nuevo expense por aquí y vamos a poner magnificación. Vamos a decirle que esto nos cuesta esto. Dejamos la fecha. Le ponemos algunos tags, no sé, lupa. Y ponemos una descripción lupa para ver negativos en Lightbox. Ok, le voy a decir guardar. Y si revisamos nuestros logs, vamos a poder ver que tenemos un poquito más de información sobre qué es lo que está sucediendo en nuestra aplicación, ¿no? De igual manera vemos el verbo, vemos el recurso, fecha, hora, controlador, respuesta. Algo que vemos aquí adicional es, por ejemplo, qué es lo que nuestra aplicación de Rails recibió como el payload a partir del formulario en este caso. Vemos en qué punto dentro de nuestro controlador se ejecutó código. En este caso se ejecutó el query que estamos viendo aquí. Vemos los parámetros, vimos que se inició una transacción con begin, se terminó la transacción con commit y finalmente qué es lo que sucedió, ¿no? En este caso nos dice que hizo un redirect y nos mandó a otro lugar y dentro de nuestra aplicación y básicamente aquí tenemos las estadísticas finales. Esto es importante cuando nosotros queremos debuguear un problema que nos reportaron, ¿no? De que algo no está funcionando de manera correcta. Pero, obviamente, si tenemos los datos para poder reproducir ese problema, pero esto también representa un problema de seguridad, ya que muy probablemente aquí, obviamente no es el caso de la aplicación demo que estamos utilizando, pero si fuese algo relacionado con bancos, con cuentas bancarias, con datos personales, muy probablemente aquí en el log estaríamos filtrando nosotros información confidencial o información crítica, lo cual no es algo bueno. Para tal efecto, por ejemplo, Rails, vamos a movernos acá a Rails, tiene un initializer. Y nosotros lo buscamos en config, initializers, filter, parameter login. Este initializer nos permite a nosotros indicarle a Rails qué parámetros que nosotros recibamos, por ejemplo, a través de un formulario o a través de un payload, a alguna acción de nuestro controlador, queremos que Rails nos oculte. En este caso, por default, dice que password. Pero aquí nosotros podemos agregar, por ejemplo, yo tengo un atributo que se llama amount. Vamos a suponer que es un campo crítico que no queremos que esa información quede registrada dentro de los logs. Yo puedo venir y poner aquí amount como si fuera un atributo sensible. Regreso a mi servidor, lo apago, lo prendo en este caso para que tome la información del initializer. Y una vez que esté listo, repetimos la acción. En este caso le voy a dar back aquí y todavía no inicia. Ok, ya inició. Vamos a decirle un nuevo expense y vamos a decirle tanque de revelado 4x5, 2500, 2600, 4x5, formato grande y revelado para 4 placas, por ejemplo. Le digo guardar. Si regresamos el log, si se fijan en la parte de amount, que es precisamente esto que tengo aquí, ya no me apareció el monto. Sí lo recibió, obviamente, sí lo guardó, pero ya en los logs ya no se registró la parte del amount. Como nosotros lo pusimos dentro de los parámetros sensibles, entonces ahora me aparece como filter. Y en este caso, si vamos y consultamos, por ejemplo, cómo estaba originalmente nos aparecía amount y nos aparecía el valor que habíamos mandado. Entonces quiere decir que Rails
tomó la configuración que nosotros le dimos y está filtrando los parámetros. Esto es importante que nosotros en cada una de las aplicaciones que desarrollemos vayamos y revisemos qué es lo que tenemos ahí y hagamos los ajustes adecuados. Ahora, estamos en modo debug. Habíamos hablado que el modo debug es el modo más verboso, es decir, el que manda más información acerca de qué es lo que está sucediendo dentro del framework y dentro de nuestra aplicación. Y dentro de debug, lo que recibimos es la información de el query que se ejecuta. Y desafortunadamente, aunque nosotros pusimos amount como un parámetro filtrado, aquí en el query podemos ver que podemos seguir viendo el valor, lo cual no es bueno. Es necesario ver de qué manera podemos ocultar esto y la única forma que podemos prevenir que esta información, por ejemplo, cuando estamos en modo producción o en algún otro modo crítico, es de qué manera podemos realmente ocultar esta información. En el caso de development, lo que podemos hacer en este caso es cambiar el modo verboso de nuestro logger. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a config environments production, tenemos esta llave de configuración, la voy a copiar porque no la tenemos en development. Y lo que voy a hacer aquí en development es venir hasta el final del archivo. De hecho, no importa, lo podemos poner donde sea y lo voy a cambiar a modo info. De esta manera, en modo development, yo voy a restringir a nuestro logger para que no sea tan verboso. Y en este caso en particular lo que va a hacer es simplemente va a ocultar los queries. Entonces, vamos otra vez a nuestra aplicación. Digo nuevo spends, velador, blanco y negro, Kodak D76. En este caso le ponemos 100 pesos, le ponemos Kodak revelador. Polvo de 1 litro. ¿Qué le digo? Guardar. Regresamos a nuestro logger y si se fijan, aquí está el mismo log que habíamos hecho anteriormente, simplemente que ya no vemos información adicional como por ejemplo todos los layouts o plantillas, templates en este caso que se estaban rendereando, no vemos ya la información específica de ellos, no vemos en este caso los queries, por ejemplo, y por lo tanto ya no sabemos exactamente de cuánto fue el amount que yo le puse. Entonces de aquí, de alguna forma, pues ya revelamos o ocultamos para nuestro caso en particular información que puede ser crítica, ¿no? O que puede ser algún problema, que puede representar un problema de seguridad. Obviamente en el modo de desarrollo, pues no es tan recomendable si quisiéramos tener toda la información, pero en el modo de producción, pues sí sería a lo mejor recomendable venir y realizar este cambio. El cambio otra vez, el archivo es en Environments Production y básicamente es esta línea que dice config log-level. Aquí dice debug, aquí le podemos poner en info. Lo interesante de esto es que nosotros podemos cambiar el modo, simplemente reiniciamos nuestra aplicación y nuestra aplicación funciona de un modo u otro. Por ejemplo, podemos poner el modo de info a que funcione de manera normal y si se reporta algún problema, alguna situación, podemos después cambiarla al modo debug, depurar, obtener información y luego después volverla a modificar. Bueno, ya vimos cómo es que podemos, en este caso, controlar un poquito la información que aparece dentro de nuestro log y vimos también qué significa o qué información es la que nos da el log en este caso. Voy a iniciar mi aplicación. ¿Qué información es la que nos da el log en este caso? Pero esto que estamos viendo en el log ahorita es información que el framework de Rails nos da por default o por omisión.
¿Qué pasa si yo quiero ahora sí empezar a instrumentar mi aplicación? Instrumentar quiere decir poner mensajes de logs donde sea relevante para mí, donde en caso de que haya algún problema con la aplicación, puedo yo utilizar el log para saber exactamente qué es lo que pasó o que me ayude a acercarme a encontrar cuál es el problema. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar el Rails.logger y utilizando los métodos debug, info, warn, fatal, error, nosotros podemos mandar información hacia el log. Eh, por ejemplo, yo puedo venir aquí en esta acción y decir a Rails.logger, logger.debug y puedo decirle hola desde el index. Guardo esto, me voy hacia mi servidor. Obviamente llego a esa acción y aquí yo veo el mensaje de hola index, con lo cual puede decir que nosotros podemos escribir hacia log de Rails o puede ser logger.info.warn, en fin, lo que sea relevante. Aquí el detalle es, bueno, podemos poner tanto mensajes así, como por ejemplo podemos interpolar también, no sé, expenses.count y vamos a nuestra aplicación, le doy reload y aquí en el log vemos hola desde el index y aparece el número 9 como la cantidad de registros que estamos nosotros mostrando. Entonces, podemos hacer cosas mucho más complejas de qué es lo que queremos mandar hacia el log de nuestra aplicación. Ya que nosotros sabemos que podemos mandar el log, ahora lo que tenemos que hacer es decidir qué es lo que vamos a loguear. Obviamente no podemos poner un log en prácticamente todas las acciones o a cada paso e ir indicando qué es lo que va sucediendo. Tenemos que ser mucho más inteligentes que eso. Y creo yo que por lo menos debemos de tener cuatro cosas en mente para poder decidir qué y cuándo voy a loguear. El primero es si la información que yo quiero mandar hacia el log es útil para mí y también es útil o puede ser útil para otras personas de mi propio equipo. La otra pregunta es, ¿estoy enviando información confidencial o sensible a los logs? Es algo que nos debemos de preguntar. Y finalmente, bueno, la tercera es, ¿cuál es el nivel de login que debe de corresponder a la información que yo quiero mandar? ¿Debo de mandarla como debug o debo de mandarla como info? Que creo que son los dos casos más comunes, ¿no? Es decir, es información que me sirve cuando estoy en modo de desarrollo principalmente o es información que me sirve cuando quiero depurar o debuguear un problema a lo mejor en producción, ¿no? Ahí está la diferencia a lo mejor entre debug e info. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el impacto en performance que tiene el que yo mande un login? Eh, en teoría, no es tan grande, es decir, podemos nosotros mandar, llamar el log y no es tan grande, pero obviamente sí hay un pequeño impacto, ¿no? El primero es, por ejemplo, vamos borrando esta línea de aquí y vamos viniendo a la acción de create. Vamos a suponer que yo quiero loguear rails.logger y le voy a debuguear como .info. Le voy a poner un nuevo gasto. Ups, ¿qué hizo? Un nuevo gasto creado. Gasto creado. Y voy a poner, interpolar con sí, expense.id. Ok. Voy a copiar esta misma línea y la voy a pegar dentro del caso cuando falle. O una falla al crear el gasto. Y aquí en lugar de decirle el ID, le voy a decir errors.messages, por ejemplo. ¿No? Obviamente, si yo vengo a mi aplicación y le digo un nuevo gasto, le digo save, obviamente caí en el else, en donde hubo algún problema. Y de hecho aquí
podemos ver, hubo una falla al crear el gasto y nos da la información de cuáles fueron los problemas, en este caso de validación. Eh, a lo mejor esto es algo sensible y real que necesitamos nosotros guardar dentro de los logs, a lo mejor para alguna operación que es bastante crítica en nuestro sistema, eh, lo cual es importante, pero en este caso lo que debemos de considerar como problema de performance es que nosotros tenemos esta información aquí y esta información aquí. Estamos creando una nueva cadena de texto, estamos interpolándola con información donde vamos a preguntarle a un objeto por ciertos datos y luego los insertamos aquí. Otra de las cosas que estamos haciendo es que estamos poniendo logger.info. ¿Qué pasa si esto hubiera sido debug y yo tengo mi logger para que nada más me dé información a nivel de info? Quiere decir que debug va a entrar al método y va a decidir no mandarlo al log porque no está en el nivel correcto. En este caso sí estuvo, pero si hubiera sido, por ejemplo, este warn en lugar de info, a lo mejor no lo hubiese desplegado, ¿no? Lo cual implica que tengo que entrar a la acción del logger, pasarle, construir la cadena de texto, pasar la cadena de texto y luego a final de cuentas decidir, ok, no voy a imprimir nada. Otra cosa importante a tomar en cuenta aquí es que aunque estos son dos ramas diferentes dentro del if, el compilador de Ruby va a evaluar las dos condiciones al momento de tratar de ejecutar el código y obviamente va a ejecutar uno de los dos, lo cual quiere decir que independientemente de que si pude guardarlo o no, esta cadena de texto se va a crear y esta cadena de texto se va a crear, lo cual implica que estoy utilizando más memoria para, para crear en este caso objetos o cadenas de texto que a final de cuentas posiblemente no voy a utilizar. Eh, la manera correcta realmente de mandar el log es a través de un closure o un bloque dentro de Ruby. Eh, esto, ¿qué es lo que nos da o cuál es la ventaja que tenemos de hacerlo de esta manera en lugar de cadenas de texto? Esto quiere decir que Ruby va a evaluar el rails.logger.info, pero realmente si ejecuta el if en la condición verdadera, es cuando únicamente va a tratar de generar esta cadena de texto por nosotros en memoria. Si ejecutó la opción verdadera y no el else, Ruby, el compilador, no va a generar esta cadena de texto para nosotros simplemente por haberla puesto dentro de un bloque. Si caemos a la inversa, en donde este es un error, obviamente Ruby va a generar esta cadena de texto, pero la primera ni siquiera la va a intentar evaluar. ¿Por qué? Porque otra vez ya no es una cadena como texto como tal, estamos pasando un objeto especial, que en este caso es un bloque, y los bloques nos permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, siempre que nosotros pongamos un log, lo ideal es que lo hagamos a través o dentro de un bloque. Ok, y bueno, simplemente para ver que no hay diferencias en términos funcionales para nosotros, aquí recargué mi página y vemos que seguimos teniendo el mismo mensaje, ¿no? La única diferencia es que la cadena de arriba no se creó, entonces ya nos ahorramos algunos bytes, que en aplicaciones muy grandes, obviamente esto puede llegar a ser bastante importante. Ok, hemos visto ahorita cómo funciona Rails y los logs en modo de desarrollo. Vámonos cambiando nuestra aplicación a modo de producción. Lo que voy a hacer primeramente, vamos a compilar nuestros assets. Esto es algo necesario. Vamos a compilarlos en modo de producción. Bueno, va a tardar un momento. Y lo que vamos a ver es que el log cambia un poquito. En términos generales funciona exactamente igual, pero hay ciertas cosas que podemos hacer diferentes en este caso, o que más dicho, Rails está configurado para hacer cuando está en modo de producción. Ya que se compilaron los assets, vamos ahora ejecutando nuestro servidor
en modo de producción. Este no es. Este es el modo de producción. Voy a irme aquí a Expenses, asegurarme que seguimos cargando en modo de producción. Y si se fijan, lo primero es que Rails ya no está mandando la salida del log al estándar output. Es decir, ya no lo está mandando aquí en la consola donde está corriendo nuestro ejecutable, como normalmente lo hace. Si nosotros queremos inspeccionar los logs van a estar dentro del directorio ls log, y aquí vemos el de development que estamos utilizando en su momento y el log de producción. Entonces, si yo quiero ver el log de producción, tendría que ser algo como esto, un tail. Y, por ejemplo, si hago aquí un reload, entonces ahora sí vemos aquí nuestro log de producción. Otra cosa a notar es que cambió el formato. Rails en este caso es esta la línea. En este caso cambió el formato para un formato que es un poquito más estructurado. ¿Por qué más estructurado? Porque normalmente cuando estamos en producción, nosotros queremos mandar nuestros logs a algún servicio en donde se van a almacenar o se van a utilizar, por ejemplo, para cuestión de analíticos. Hay servicios como Logly, déjenme mostrárselos por aquí. Logly, que lo que hace es que puede recibir los logs de, bueno, diferentes tipos de aplicaciones, obviamente Rails incluido, y después nosotros podemos empezar a crear estos dashboards de información analítica a partir de la información de los logs. Puede hacer cosas más interesantes como, por ejemplo, que le pongamos que detecte ciertos mensajes en los logs y que levante alarmas, que mande correos, en fin, que haga un buen de cosas. Y obviamente esto nos da información más estructurada. La primera línea o la primera columna, mejor dicho, viene el nivel del warning, del log, mejor dicho. En este caso, este es info y D es debug. Después viene la fecha. Viene la palabra info, viene la palabra debug. Después viene el request ID. ¿Por qué es importante este request ID? Imagínense que nosotros tenemos un servidor de producción en donde tenemos varios hilos trabajando al mismo tiempo y todos esos hilos están escribiendo de manera síncrona hacia nuestro log. Ahorita es un solo cliente, es un solo hilo el que tenemos y el log aparece de manera secuencial, pero en estos casos el log no va a aparecer de manera secuencial. Entonces, la única manera en que nosotros podemos saber que todas estas líneas pertenecen a una misma solicitud es a través de este request ID y ese request ID es único por cada solicitud de los navegadores. Esto lo agrega Rails por default y ya después viene la misma información que habíamos visto anteriormente, ¿no? Obviamente este es un formato que propone el equipo de Rails. Puede o no funcionar ese formato para todo el mundo, pero si a nosotros tuviésemos que hacer un formato diferente, es relativamente sencillo el que nosotros podamos escribir nuestro propio formato. Por ejemplo, podemos empezar creando un initializer. Y le vamos a llamar logger format.rb. Y, bueno, aquí ya tenía yo un código. Vamos a quitarle los comentarios estos a este archivo. Voy a guardarlo. Y este initializer, por ejemplo, lo primero que hace es pregunta si estamos ejecutándonos en modo de producción. Si es así, entonces define un módulo que tiene un nombre que yo le puse, que es JSON Logger Formatter. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a convertir nuestro log a archivos de JSON. Cada línea va a ser un archivo de JSON o un documento de JSON, mejor dicho. Y un Logger Formatter debe de tener un método definido call. Este método recibe 4 parámetros: severity, timestamp, procname y message. Después nosotros podemos definir cómo es que vamos a formatear ese archivo. En este caso estoy haciendo aquí una interpolación de una cadena de texto.
Si lo ven un poco raro es simplemente porque normalmente la cadena de texto están delimitadas por comilla simple o comilla doble, pero en este caso las estoy utilizando aquí dentro de mi mensaje, entonces yo puedo cambiar cuáles van a ser los indicadores o delimitadores de una cadena de texto con el porcentaje Q y le estoy diciendo que esos delimitadores van a ser los pipes, que son los símbolos que están al final, y por eso me permite escribir esta cadena de texto de esta manera. Finalmente, lo que yo voy a hacer es ir a acceder al Rails.logger y específicamente a un método que se llama formatter, y a este lo voy a extender. Quiere decir que Rails ya tiene configurado el formatter que nosotros estamos viendo aquí. Lo que voy a hacer cuando yo le digo extender con mi propio formatter, estoy sobreescribiendo el método de call. Y al sobreescribir el método de call, estoy cambiando cómo queremos que se despliegue la información. Entonces voy a reiniciar mi servidor de producción porque obviamente modifiqué un initializer. Vamos a venir a nuestra aplicación, le voy a dar un reload. Y si venimos a ver nuestro log, si se fijan, ya cambió. Ahora esta línea en particular es un documento de JSON tal cual. ¿Sí? Cada una de las líneas se convirtió en un documento de JSON. Entonces aquí yo ya cambié totalmente el formato que Rails estaba haciéndolo. ¿Por qué quiero hacer esto? Hay servicios que, por ejemplo, pueden recibir formatos especiales o particulares que nos pueden ayudar, en este caso, a analizar mejor la información de los logs. Y el motivo de hacerlo es básicamente eso, ¿no? El yo poder crear un formato que me sea totalmente útil para yo poderlo analizar con el software o herramienta o servicio que yo necesite. Finalmente, ya para terminar, eh, vamos a suponer que tenemos una aplicación de Rails que no estamos enviando los logs a ningún servicio que está en su servidor de producción, pero obviamente no todo el mundo tiene acceso al servidor de producción para poder hacer un tail log production o poder abrir el archivo de log de production y poder inspeccionar. Algo que podemos hacer es que hay una herramienta llamada Logster. Logster es una aplicación, en este caso de Rack, que se conecta dentro de nuestra aplicación de Rails y esa aplicación nos permite poder acceder a través de nuestra misma aplicación web, poder acceder al log. Normalmente lo que haríamos es que pondríamos el acceso dentro de algún sistema de autentificación para que nada más ciertas personas puedan entrar a verlo. En nuestro caso aquí, para el ejemplo, no lo voy a poner dentro de un servicio de autentificación, pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Lo primero que tendríamos que hacer para poder utilizar Logster es aquí en nuestro Genfile es necesario poner las gemas, de hecho las voy a copiar, están por aquí, las gemas de Redis y Logster. Esto es importante. Logster necesita de Redis, ya que Redis es donde guarda la información que va a mandarse desde nuestro log. Voy a terminar aquí mi servidor, le voy a dar un export, yo ya aquí tengo la variable de ambiente, en este caso para Redis, que es Redis-URL, y lo apunto hacia mi servidor local, en este caso de Redis. Aquí obviamente si estoy usando un servicio en la nube, pues se lo apuntaría hacia el servicio de la nube. Vamos a darle bundle para que instale nuestras dependencias. Después vamos a venirnos al archivo de rutas. Y aquí en el archivo de rutas, según Logster, vamos a decirle que queremos montar la aplicación de Rack dentro de diagonal logs. Con esto yo ya puedo ejecutar, en este caso, bueno, de hecho voy a ejecutar mi servidor en modo en modo normal. Vamos a decirle bin rails assets clover para que borre los assets que había precompilado. Bueno, esto es cosa de Yarn que se está quejando que hay alguna diferencia por ahí entre lo que hay de producción y development. Que ya con esto lo puedo ejecutar.
está borrando los assets. Y ahora sí, ejecuto bin Rails S, ejecuto nuestro servidor en modo normal. Y mientras carga, vamos a nuestra aplicación. Aquí le voy a dar reload, le voy a dar ver. Vamos a ver, está tardando un poquito. Back, voy a dar ver otro. Back, y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a diagonal logs. Y aquí debemos de poder ver nuestros logs en este caso. Para nuestra aplicación. Obviamente aquí vemos que hubo un warning, puedo ver la información, todo el backtrace de cuál es el código que se ejecutó, puedo ver la información del ambiente, la máquina, headers, podemos ver información detallada de qué es lo que venía o qué es lo que viene acompañada con esa entrada de log en particular. Puedo ver, por ejemplo, aquí en el render, que se hizo el render ese layout. Este es el backtrace, que no necesariamente es un error, simplemente nos dice, ok, se ejecutó todo este código. Podemos ver otra vez el ambiente, podemos ver este log, en fin. Podemos analizar cualquier entrada que haya estado dentro del log. Podemos buscar todos los que son get, por ejemplo. Podemos buscar todos los que son render. Y aquí nos dice todo lo que hizo render. Podemos buscar todos los que sean load, que fueron queries hacia la base de datos que se ejecutaron. Y tiene opciones para borrar el log, para protegerlo, que no se borre, para compartir, para borrar todos los logs o, por ejemplo, en el caso de estos, poder marcarlos como resueltos, ¿no? Y pues bueno, esto sería el final de este episodio sobre login. Espero que ahora que tenemos un poquito más de información sobre qué es lo que podemos hacer con los logs de Rails, cuando agreguemos una funcionalidad o modifiquemos funcionalidad existente, nos detengamos un momento a pensar si es importante o no mandar información hacia los logs y pues esperando que esa información nos sirva a nosotros o nos sirva a nuestro equipo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.